Bien, hola a todos. Bueno, vamos a hacer un video interesante sobre el método de Ruffini, unos casos especiales que quizás puedas tú tenerlos como interesantes y aprender de todas maneras. Bien, vamos a ver los casos especiales entonces. Primer ejemplo, calcular el cociente y el residuo de la siguiente división: x cuarta más 3x cubo menos 20x cuadrado más x menos 5 entre x negativo más 3. Visualmente nos hace pensar que es simplemente método Ruffini porque el denominador es un binomio y segundo, hay un pequeño detalle antes de ejecutarlo de manera eficiente o de manera rápida, es que el coeficiente de la x es un número negativo y en la teoría hemos visto siempre casos de coeficientes en la variable x de un binomio de manera positiva. Entonces, como no tenemos la certeza si será igual, vamos a recurrir al método tradicional, desde que el método tradicional es un método muy sencillo, muy básico y en el cual nosotros podemos encontrar la correcta solución a este ejercicio. Entonces vamos a proceder del método tradicional primero. Vamos a hacer la división de la manera como nos enseñaron, como aprendiste en la secundaria y procedemos, ¿no? Grado 4, grado 1, necesitamos grado 3 para que coincidan los grados. Y en base al signo es del siguiente. ¿Qué signo tienen que tener aquí? Tal que multiplicado con este menos va a pasar acá, va a cambiar y se va a volver menos. Para que acá se vuelva menos, quiere decir que aquí debió ser más. Para que acá sea más, como tengo un menos, necesito un menos x al cubo. ¿Por qué? Porque haría menos por menos más y al pasar acá cambiaría menos. Menos x cuarta y menos por más da menos, con este pasa más y nos daría 3x cubo, ¿no? De la siguiente forma. Entonces, al ejecutar la operación se va a cancelar y nos va a quedar 3 más 3, 6x cubo y bajamos el menos 20x al cuadrado. Así, nuevamente tenemos que aplicar aquí. Hemos dicho que si este es positivo, entonces aquí debe ser negativo. Como es grado 3, debe ser ahora grado 2 en el cociente. Y para que sea 6, como acá es 1, acá será 6. Es decir, menos 6x cuadrado. Al multiplicar nos va a dar 6x cubo. Y menos 6x cuadrado por 3 nos va a dar menos 18. Y acá nos va a dar más 18x al cuadrado, de la cual efectuamos y al hacer la operación de diferencia nos queda menos 2x al cuadrado y automáticamente bajamos el x. Como este es negativo, acá deberá ser con signo contrario, entonces más 2x, dado que como acá es grado 2, acá es grado 1, nos falta grado 1 y coeficiente 1 para que sea coeficiente 2, un 2, ¿no? Al multiplicar nos va a quedar 2x cuadrado menos 6x. Efectuamos y obtenemos menos 5 y al bajar el último menos 5 sabemos que al ser menos acá debe ser más y para que sea 5, como este es 1, nos falta más 5. Entonces multiplicamos, tendríamos más 5 y menos 15 y al efectuar obtenemos menos 20. La conclusión de esta división es la siguiente. El cociente obtenido por el método tradicional es menos x cubo menos 6x cuadrado más 2x más 5. Y el residuo obviamente es menos 20. Ahora vamos a intentar a resolverlo con el método de Ruffini. Método de Ruffini entonces, primer paso, el divisor se iguala a 0. Obtenemos el valor de la x3, la cual se va a utilizar de acuerdo al esquema. Escribimos los coeficientes habiendo notado desde un comienzo que el polinomio es completo y ordenado. Entonces, hacemos nuestro pequeño esquema. Se supone que al encontrar este valor ponemos aquí 3 y efectuamos baja el 1. Multiplicamos 3 por 1, 3. Sumamos son 6. Multiplicamos 18. Restamos 2 negativo. Multiplicamos menos 6. Al hacer la operación de la resta, menos 5, al volver a multiplicar por 3 tendremos menos 15 y al sumar tendremos menos 20. ¿Cuál es la diferencia de lo que estamos obteniendo utilizando el método de Ruffini respecto al método tradicional que teníamos anteriormente resuelto? Es que mira, el primer coeficiente es positivo, acá es negativo, positivo, negativo, negativo, positivo y negativo, positivo, pero el residuo es igual. Esto nos hace pensar que el residuo no cambia de signo. Sin embargo, los coeficientes del cociente se cambian de signo.
O sea, quiere decir que si yo tengo una división con un binomio, el cual el coeficiente de la parte literal o lineal de dicho binomio es negativo, al aplicar el método de Ruffini, los coeficientes del cociente deben ser cambiados de signo. Sin embargo, el residuo no ha cambiado. Bueno, antes de terminar este ejemplo, vamos a ver lo que es el sustento matemático. No es suficiente ver el método tradicional ni el método de Ruffini, sino tener un sustento matemático de lo que está pasando en esta división. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nuestra división lo vamos a enfocar como un d de x mayúscula siendo dividendo y un menos d de x minúscula siendo el divisor cambiado de signo. Desde que nosotros podemos establecer que el dividendo es el mismo que tenemos como dado en el ejercicio y el divisor lo vamos a cambiar como x menos 3 porque en el fondo, si recordamos, al aplicar Ruffini lo que hicimos simplemente fue Ruffini con el de aquí y al final los coeficientes tuvieron que cambiar de signo. Entonces, si nosotros escribimos esta división de forma lineal, tendríamos lo siguiente. D es igual menos D por Q más R, donde Q es cociente y donde R es residuo. Entonces, lo que podemos aquí arreglar es la siguiente forma. El D se puede arreglar como D minúscula por menos Q más R. En realidad estoy simplemente metiendo un signo de un número hacia otro. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que si yo aplico Ruffini con el dividendo que tengo usando el divisor x menos 3, como parece que es lo que hemos usado en Ruffini, entonces lo que nosotros obtuvimos era menos el cociente de la división verdadera. Es decir, por eso tendríamos que haber cambiado de signo a los coeficientes del cociente, porque en realidad no estábamos encontrando el cociente verdadero, sino que estábamos encontrando el cociente con signos cambiados. Por lo tanto, al aplicar el método de Ruffini, lo que se obtiene en realidad es menos el cociente de lo que se necesita o de lo pedido de dicha división, por lo cual, para obtener el verdadero cociente de dicha división, lo que se tiene que hacer es cambiar de signo al cociente obtenido, o también podríamos llamarle cociente falso. Ahora sí podemos proceder a ver el siguiente ejemplo. El segundo ejemplo que nos dan es el siguiente. Calcular el cociente y el residuo de la siguiente división. 4x cuarta menos 2x cubo más 6x cuadrado más x más 5 dividido entre 2x menos 1. Parece muy elemental de la misma manera que el anterior casi, digamos, por el hecho de que el divisor es un binomio y entonces cuando nosotros sabemos que es un binomio debemos aplicar Ruffini, pero sería bueno ver el método tradicional, la división normal, la división exacta, lo que nos enseñaron en la secundaria. Vamos procediendo de la misma manera. Habíamos dicho con lo anterior que si este era positivo acá debe ser negativo y que los números que se ponen aquí van a tener signos diferentes desde que el binomio tiene más y menos. Además para 4 necesitamos un 2 y como es cuarta y acá es 1 necesitamos un x cubo. Es decir, se necesita primero 2x cubo que al multiplicarse te quedaría menos 4x cuarta y como acá nos da menos 2x cubo pasaría con más 2x cubo. Realizamos la operación y obtenemos 0x cubo bajando el x cuadrado. Entonces, como ya no tenemos aquí un número, le pondremos 0x cuadrado para que sea 0 y 0. Entonces, al sumar, nos quedaría 6x cuadrado y bajamos el x. Como tenemos un 2, necesitamos un 3 y una x para que genere el x al cuadrado y sería más 3x. Y al multiplicar nos va a quedar menos 6x cuadrado más 3x. Sumamos o efectuamos y obtenemos 4x bajando el 5 al final. Y por último necesitamos un 2 nada más y al multiplicar tendríamos menos 4x más 2. La última resta y nos quedaría como residuo el número 7. Ok, entonces tenemos aquí nuestro cociente que es 2x cubo más 0x cuadrado más 3x más 2 y nuestro residuo sería 7. Ahora vamos a intentar el método de Ruffini para ver qué pasa. Igualamos a 0 el divisor como tradicionalmente lo conocemos, nos da un medio y ubicamos nuestros coeficientes de nuestro dividendo sabiendo que están en forma ordenada porque el polinomio es un
polinomio completo y ordenado, establecemos nuestro esquema y aplicamos Ruffini para un medio. Bajamos el 4, multiplicamos 2, sumamos 0. Volvemos a multiplicar 0, sumamos 6, multiplicamos nuevamente 3, sumamos 4 y al final nos quedaría 2, que al sumarse con 5 nos da 7. Pero acá hay otro detalle. Estamos viendo que el residuo no cambia. Pero ¿qué ha pasado con los coeficientes del cociente? 4, 2, 0, 0, 6, 3, 4, 2. En realidad, se les tiene que dividir entre 2 para que nos den los coeficientes del cociente verdadero. Es un segundo caso especial. Entonces, estamos aprendiendo aquí que cuando tenemos un binomio y el coeficiente de la x no es 1, tenemos que dividirlos, esos coeficientes del cociente obtenido, entre el número que le acompaña a la x. En este caso, como le acompaña un 2, tendremos que dividir entre 2. ¿Cómo me puedo dar cuenta para evitar errores? Fácil. Si este es 4 y este es 2, definitivamente el primer coeficiente debe ser un 2, no un 4. Desde ahí está el hecho en el cual se tiene que dividir entre 2. Para eso también haremos el sustento matemático y vamos a explicarlo de la siguiente forma. Nuestra división tiene la forma de dx entre 2d minúscula x, donde el d es el dividendo y el divisor es x menos 1 medio, porque tú te das cuenta que si yo analizo al divisor como x menos 1 medio al igualar a 0, me sale x igual a 1 medio, lo cual era lo que encontramos para aplicar el método de Ruffini. Entonces, de forma lineal podemos escribir esta división de acá de la siguiente forma. D es igual a 2D por Q más R. Y le damos un pequeño arreglo donde sería D es igual a D por 2Q más R. Es decir, nosotros podemos aplicar el método de Ruffini y eso es lo que hemos hecho en realidad. Hemos hecho el método de Ruffini con este dividendo y con este divisor en realidad. Y lo que hemos obtenido ha sido el cociente falso, que es el doble del verdadero cociente. Por eso es que al finalizar la operación teníamos que dividirle entre el 2. Es de aquí que sale que al aplicar el método de Ruffini lo que se obtiene en realidad es 2 veces el cociente. Por lo que para obtener el verdadero cociente lo que se tiene que hacer es dividir entre 2 al cociente obtenido o también cociente falso. Es decir, si aquí fuera un 5, entonces tendría que dividirlo entre 5. Si fuera un 8, tendría que dividir al cociente entre 8. Y para terminar este pequeño video, vamos a ver una aplicación de ambos ejemplos, porque en realidad te puede venir el primero, el segundo o una fusión de los dos. Nos piden calcular el cociente y el residuo de la siguiente división. 3x cuarta menos 4x cubo más 10x cuadrado menos 9x menos 5 entre 3x negativo más 1. Entonces vamos a aplicar los dos criterios anteriormente mencionados. El primero y el segundo, es decir, el con un negativo y con un coeficiente adelante de la x. Pero vamos a hacerlo con método Ruffini. Ya no aplicaré el método tradicional ni tampoco haré el sustento matemático. Lo puedes hacer tú, te puedes dar cuenta en base a los anteriores que vas a llegar a la misma respuesta. Entonces, aplicamos Ruffini. Primer paso, menos 3x más 1 igual a 0 y el x un tercio. Significa que en este caso yo me puedo decir, ya, entonces al cociente que voy a obtener le voy a tener que cambiar de signo por el menos y a dividirle entre 3 por este 3. Exacto. ¿El residuo qué pasa? El residuo no ha cambiado. Hemos visto en los dos que no cambia el residuo, entonces vamos a tener que simplemente trabajar con el cociente. Entonces aplicamos, como el polinomio es completo y ordenado, no hay problemas. Entonces efectuamos. Ponemos un tercio, bajamos el 3, multiplicamos 1, sumamos o restamos como quieras, menos 3, multiplicamos, menos 1, 9, multiplicamos 3, efectuamos menos 6, menos 2, menos 7. Entonces nos vemos que el residuo ya está exacto, es menos 7, no va a cambiar. ¿Qué hacemos con los coeficientes del cociente? Aplicando el primer criterio se va a cambiar de signo porque tiene un menos acá. Entonces ya no va a ser eso, coeficientes, sino van a ser cambiando de signo. Además, el residuo no cambia. Ya está. Entonces cambiamos de signo y tendríamos menos 3, 3, menos 9 y 6. Y ahora, como sabemos que tiene un 3 que le acompaña, lo que vamos a hacer a esos coeficientes es
Dividirlos entre 3 porque es lógico que si es 3 entre menos 3 no va a salirte 3, sino debería salirte menos 1. Entonces nos va a dar menos 1, 1, menos 3 y 2. Con lo cual el cociente será menos x cubo más x cuadrado menos 3x más 2. Y el residuo será menos 7. Desde que como aquí es grado 4 y aquí es grado 1, el cociente debería empezar con grado 3. Espero te haya gustado este video y te invito a suscribirte.